Bueno, hace rato no predicaba aquí. Generalmente dejamos esa tarea más a Álvaro y a Mateo, que son mucho más maestros de la Biblia que yo. Pero este tema es un tema que arde muy fuerte en mi corazón, y quiero compartírselo y ojalá pueda salir hoy un poco más como conectado con este tema, y ojalá que le arda en su corazón tanto como me arde a mí. Venimos haciendo una serie de prédicas ya unos cuantos meses. ¿Quién me dice más o menos de qué hemos estado hablando? El cielo, ¿qué más? Dime. Adoración, muy bien, ¿qué más? ¿Qué dijiste? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que todos hemos estado acá. El tabernáculo, eso, revise sus apuntes. El tabernáculo, ¿qué más? ¿Qué más hemos visto? Pasamos también por el cristoplatonismo, ¿no? Vimos de dónde vienen algunas ideas erradas que tenemos. Finalmente, realmente aquí es donde vamos a cerrar, digamos, todo este tema. Aquí es donde se condensa todo. Entonces venimos hablando de todo esto, pero el propósito central de todo lo que hemos venido hablando es uno solo. ¿Quién me dice cuál es el propósito de esto que hemos estado hablando? La casa de Dios, ¿cierto? Preparar un lugar para que Él habite entre nosotros. También lo vimos un poquito en el campamento. Los que fueron al campamento hablamos un poquito del tema, pero todo el propósito de la casa de Dios, el tabernáculo, el cielo, todas estas cosas que hemos venido hablando tienen un propósito central, y es que Dios quiere habitar entre nosotros. Ahí condensa todo. Y entonces nosotros, como piedras vivas, edificamos una casa. Por eso tenemos espacios como esta iglesia, por eso tenemos espacios como la casa de oración, porque estamos como piedras vivas edificando un altar, un lugar para que repose la presencia de Dios. Y entonces oramos, ¿no?, que se haga en la tierra como es en el cielo, y oramos que el cielo venga, y anhelamos que Cristo habite entre nosotros. Pero todo esto muy chévere y nos da una muy buena dirección de hacia dónde vamos, pero esto va a tener un fin. Esto que estamos haciendo, o sea, esta dinámica de iglesia como la vemos ahorita, de hacer una casa de oración, de tener un servicio un domingo, de tomar la cena, va a llegar un día donde no va a ser más. Y eso lo profetiza desde Jeremías. Vamos a Jeremías 3. Yo procuré pasar los versículos para que estuvieran casi todos los versículos. Bueno, el título, si usted está anotando, se llama Vistiéndonos para la boda. Vamos a ir a Jeremías 3, porque desde Jeremías, desde el profeta Jeremías, vemos esta profecía que habla acerca de cómo toda esta dinámica de levantar aquí un templo y todo esto, un día no va a ser más. Jeremías capítulo 3, versículos desde el 14. Dice: vuélvanse, hijos rebeldes, porque yo soy su Señor. Dice el Señor: los tomaré uno por ciudad y dos por familia, y los traeré a Sión. Les daré pastores según mi corazón, y ellos los pastorearán con conocimiento y discernimiento. Y acontecerá, dice el Señor, que cuando se multipliquen sean fecundos en la tierra en aquellos días. No dirán más: el arca del pacto del Señor. No vendrá a la mente, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni la volverán a hacer. En aquel tiempo a Jerusalén la llamarán trono del Señor. Entonces todas las naciones se congregarán en Jerusalén a causa del nombre del Señor, y no andarán más según la dureza de su corazón. Entonces, si usted ve muy bien, Jeremías ya profetiza y dice, lo que llamamos como el arca, el tabernáculo, ya no van a saber más, o sea, ya no va a importar más todo esto que estamos construyendo, el lugar físico. Inclusive si usted ve, hay un montón de, Alvarito habló de eso también, de cuando se construye, y Mate también, cuando se construye el tabernáculo de David,
hay una cantidad de especificaciones y cosas y detalles, cosas materiales, físicos. Dice que algún día ni la echaremos de menos porque Jerusalén va a ser el trono del Señor. Entonces estamos construyendo un lugar para que la presencia de Dios habite hasta que Él venga físicamente a habitar entre nosotros. Y se acuerdan que Mateo nos habló de esto. Si pudiéramos resumir toda la Biblia en un corito, ¿qué sería? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Se repite incontables veces en la Biblia y los quiero llevar a través de la Biblia desde el símbolo más temprano que encontramos en la Biblia hasta el último símbolo que encontramos en la Biblia o realidad que vemos en la Biblia acerca de cómo el deseo de Dios siempre fue habitar entre nosotros. Eso no, el deseo de habitar entre nosotros no es solo con Israel, con el tabernáculo. El deseo de habitar entre nosotros no es solo ahorita preparando un hogar para que Él habite. Siempre fue su plan. Andy nos habló de esto en el campamento. El propósito principal de toda la historia de la palabra de Dios no fue simplemente morir en la cruz y salvarnos. El plan, claro, lo hizo y fue increíble y es el regalo más grande que hemos recibido y hace parte, pero el plan superior, el plan mayor era habitar entre nosotros. Entonces los quiero llevar les quiero hacer un paralelo del símbolo o uno de los símbolos más tempranos que encontramos en la Biblia en el libro de Éxodo, y lo vamos a ir comparando con Apocalipsis, o sea, el primero y el último, literalmente principio de la Biblia, final de la Biblia, ¿sí? Y vamos a ver cómo Dios siempre nos habló acerca de estar entre nosotros y siempre desde el principio nos habló de una boda, de un casamiento. Porque nosotros como iglesia también cómo nos llamamos, la novia, ¿no es cierto? Entonces si hay una novia, entonces ¿quién es el novio? Cristo es el. Entonces siempre hablamos de la iglesia como novia y de Cristo como el esposo o como el novio, y esto tiene una razón de ser y es porque el amor de Cristo por la iglesia es semejante a lo que es un matrimonio. De esto hay otra vez en el canal de YouTube, hay prédicas acerca de Cristo y la iglesia y cómo toda esta simbología de matrimonio se lleva a cabo. Pero los quiero llevar a este paralelo que vemos en la Biblia entre una cosa y la otra. Así que los invito a Éxodo, capítulo 19. Si usted tiene su Biblia de papel, buenísimo, para que pueda subrayar. Si no tiene Biblia, le ponemos los versículos ahí para que me vaya siguiendo. Yo voy a leer Nueva Versión Internacional, no por ningún motivo en especial, sino que es la Biblia que tengo y es la que me gusta. Así que si tiene una versión diferente, solo sígala ahí, o si tiene versión digital y puede escoger su versión, pues ahí me va a seguir un poquito mejor. Éxodo capítulo 19. Entonces, un poquito de contexto de esto. Está el pueblo de Israel en esclavitud en Egipto. Dios levanta a Moisés, Aarón, vienen las plagas, azotan al pueblo de Egipto, sale el pueblo de Israel de Egipto huyendo, se abre el Mar Rojo, pasan por el Mar Rojo, ya han pasado por una temporada corta por el desierto, escapando, han pasado sufrimiento, han pasado diferentes cosas, y todo esto nos lleva al capítulo 19, que llegamos al monte Sinaí. Capítulo 19, voy a leer desde el versículo 9. Dice, y el Señor le dijo, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho, y el Señor le dijo, ve y consagra al pueblo, hoy y mañana,
Diles que laven sus ropas y se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos, por su parte, lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo: prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Voy a leer hasta ahí nomás. Yo no sé si usted piensa cómo sería su reacción estando ahí, ¿no? Imagínese uno israelita viendo cómo desciende Dios entre terremotos, relámpagos, truenos, fuego, nubes, humo, una cosa tremenda, un toque de trompeta durísimo, durísimo. No sé si a usted alguna vez un camión, una mula le ha pitado detrás, que queda uno como aturdido. Haga de cuenta un toque de trompeta 10 veces más fuerte que eso, una cosa tremenda. Entonces, en toda esta escena de esta boda que se presenta en esta ocasión en el monte Sinaí, primeramente, pues vemos que en esta boda, vemos que Dios viene entre nubes, ¿no? Dice que había una nube de humo gigante a su alrededor. Vemos también que hay relámpagos y truenos, vemos que hay un sonido de trompeta y vemos que también, previo a todo esto, hay algo que es muy importante, que es donde me quiero centrar hoy, que es antes de que todo este estruendo suceda, Dios da una indicación al pueblo. Realmente les da dos, les dice, pues no se acerquen porque el que se acerque mucho muere, pero les dice otra cosa, y les dice, conságrense, le dice a Moisés, consagra al pueblo, y le dice, laven sus ropas. Esto es previo al casamiento, a esta escena. Entonces, el aspecto de esta boda, vamos a ver estos tres temas puntuales, que viene entre nubes, es una escena donde hay truenos y relámpagos, es una escena donde hay un sonar de una trompeta y donde hay una vestimenta y una consagración de parte del pueblo o de la novia. 4 aspectos puntuales de esta boda. Y los quiero llevar a mostrarles que ya vimos el principio de esta boda y ahora los voy a llevar al final de la Biblia para mostrarles que esto no es un tema cualquiera y que la Biblia... ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia y quedan atónitos de lo que están leyendo? O sea, a mí, mientras preparaba esto, yo estaba ya encerrado en mi estudio con música puesta y yo leía y es tanto como el asombro que no puedo dejar de leer, no puedo dejar de conectar puntos y es una cosa increíble. Entonces, los quiero llevar a eso. Ya vimos el principio, ahora vamos al final y les voy a mostrar que de principio a fin la Biblia habla de lo mismo. Así que vamos a ir a Apocalipsis 1:7 y ya los voy a llevar a Apocalipsis y ya busque al final de su Biblia, nos vamos a quedar ahí en Apocalipsis y vamos a leer hartos versículos en Apocalipsis acerca de estos temas. Me quiero detener un poquito a hablarles de la vestimenta y la consagración, pero antes de eso pues les quiero mostrar cómo
en la Biblia habla de todo esto. Entonces vamos a ir a Apocalipsis, empezando desde el principio, capítulo 1, versículo 7. Dice, miren que viene en las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Primer aspecto de la boda, vimos en Éxodo 19, capítulos 9 y 16, que viene entre nubes. Y ahora Apocalipsis 1:17, viene en las nubes. Una vez más. Eso. 2, segundo aspecto de la boda, está entre relámpagos y truenos. Vamos a Apocalipsis 11, versículo 19. Entonces se abrió el cielo, se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto y hubo relámpagos y estruendos y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. ¿Se acuerdan? Sí, versículo 19, 11:19. ¿Se acuerdan que leímos esto hace un momentico? ¿No les suena muy parecido? Y que el mismo estruendo tembló la tierra, hablaba en Éxodo versículo 19, 16. Dice que fue tanto el estruendo que la tierra empezó a temblar, y ahorita vemos otra vez que en el templo de Dios se vio el arca del pacto y hubo relámpagos y truenos y estruendos y un terremoto. Yo no sé si usted empieza a dimensionar lo que es Dios. O sea, tanto que le dice que nadie toque ese monte porque el que lo toque se muere. O sea, nivel de santidad, una cosa estruendosa, una cosa completamente magnífica. Y vamos ahora al... bueno, entonces vimos, viene entre las nubes, truenos y relámpagos. Ahora vamos a Apocalipsis 11, ahí mismo, unos versículos antes, versículos 15 al 19. El siguiente aspecto de esta boda. Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué suena? Una trompeta. ¿Qué suena en Éxodo? Una gran trompeta. ¿Sí se dan cuenta cómo esto va de la mano una cosa con la otra? Toda esta escena del regreso de Cristo, de esta boda, y lo que vimos en Éxodo, cuentan una misma historia. Y ahora, como les venía hablando, vamos a hablar del cuarto aspecto de esta boda. Entonces, ¿cuáles tenemos hasta el momento? Viene entre las nubes, relámpagos y truenos, sonido de trompeta. Ahora vamos a ver entonces esta parte que es donde me quiero detener de esta boda, y es la vestimenta y la consagración. ¿Cuántos aquí están casados? Listo, súper. Quiero que me respondan una pregunta muy puntual, y es: cuando uno se casa, ¿todo ocurre el día de la boda? ¿Cuántos días antes empieza uno a preparar para la boda? ¿Sí o no? O sea, yo no conozco a la primer pareja, a menos que sea esos que se casan en Las Vegas borrachos. Yo no conozco una pareja que se haya casado, que haya planeado y se haya casado el mismo día. No la conozco todavía. Sería interesante escuchar esa historia, ¿no? Pero hay una preparación previa. Cuando con Majo nos casamos hace ya casi 4 años, y nos tocó en pandemia. O sea, nos tocó pleno 2020, nos tocó posponer la boda. O sea, imagínese usted lo que era planear una boda por videollamada. O sea, eso fue un reto tremendo. Pero nosotros habíamos fijado una fecha
nos habíamos comprometido, habíamos dicho nos vamos a casar, inicialmente dijimos mayo o algo así, y finalmente nos casamos en septiembre porque todo estaba cerrado y bueno, pero nosotros previo a la boda, al menos del lado de Majo empezó meses antes con su amiga, que es diseñadora de modas, a hacer el vestido. Vaya y escoja telas para el vestido, haga la prueba del vestido, una cosa, luego la prueba de maquillaje, la prueba del peinado. Esto empezó meses antes, ¿sí? Cuando uno sabe que se va a ir de la casa, entonces uno empieza a empacar su maleta, a hacer su ropa, empieza uno a buscar el apartamento o la casa donde se va a ir uno a vivir y a buscar, porque el contrato de arriendo, eso toca hacerlo como con tiempo, y entonces nos falta la lavadora, y entonces empieza uno a preparar esa casita donde uno va a llegar a vivir con su esposa. Uno no se casa y luego, ay, ¿para dónde vamos? ¿Se imagina? Empieza ese trabajo de preparación previo a la boda, meses. Hay personas que toman años, o sea, hay personas que se casan en lugares que tienen reservas, donde usted tiene que reservar 2 años antes para casarse. Hay personas que duran 2 años esperando el sitio que les gusta para casarse. Entonces, les quiero hablar acerca de todo este proceso de preparación para la boda. En el caso del Monte Sinaí, fueron 3 días, le dijo, empiece a prepararse 3 días antes, conságrese y esto. Y vamos a ver a la luz de Apocalipsis qué dice en cuanto a la vestimenta y a la preparación. Y aquí nos vamos a quedar un poquito estudiando en qué consiste esta preparación para la boda. Entonces vamos a ir primero a Apocalipsis capítulo 7 y vamos a leer ahí varios versículos. Apocalipsis capítulo 7. La instrucción en Éxodo 19, ¿qué es lo que les dice para prepararse? Laven sus ropas, ¿no? Vamos a ver qué dice acá. Capítulo 7, desde el versículo 9. Dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Lo primero que me llama la atención de todo esto es que el primer símbolo que vimos en Éxodo fue directamente al pueblo de Israel. Pero miren cómo empieza acá. Toda lengua, tribu y nación. Y estos estaban vestidos de túnicas blancas. Es decir, usted, amado colombiano, hace parte de estas personas que están hablando acá. Dice que era una multitud increíble. Y no decía que solo el pueblo de Israel. Toda lengua, tribu y nación. Y dice, estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas. Luego dice, voy a seguir leyendo ahí versículo 11, no sé si lo pasé, pero ahí se los voy leyendo. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo,
Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó, estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Eso lo sabe usted, mi señor, respondí. Y él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Y de día y de noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador. Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará. Y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Precioso, ¿no? ¿Cuántos quisieran estar ahí? Me quiero detener ahí en el versículo 14, que dice que hay un grupo de gente que está vestido con estas vestiduras blancas. Y pregunta, ¿y estos quiénes son? Y dice, aquellos que están saliendo de la gran tribulación. Aquí vamos a empezar, les quiero dar una lista ya de manera práctica, aterricemos esto de una forma práctica. Y es que todo lo que nos queda de la prédica vamos a abordar un tema puntual y es ¿en qué consiste vestirnos? ¿Sí? Dice, laven sus ropas y vístanse. Vamos a ver en qué consiste lavar nuestras ropas y vestirnos. O levanta la pregunta, ¿cómo nos vestimos? ¿Sí? ¿Cómo nos vestimos para el día de nuestra boda? Entonces, primero, lo que vemos aquí en este capítulo, dice cómo nos vestimos y dice que están vestidos los que vienen de pasar tribulación. Y en este contexto, si vamos al griego, habla inclusive de la raíz de la palabra martirio. Es decir, si usted se quiere vestir de blanco para el día de su boda, ¿qué somos llamados a hacer? A dar la vida por Cristo. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Y si usted se quedó con esa pregunta y dándole vueltas, llévesela a la casa y mastique, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para el día de la boda? Dando nuestra vida por Cristo. Puede que no nos toque dar la vida, pero definitivamente dice los que salieron de la tribulación. O sea, sí o sí, mínimo, va a pasar tribulación, mínimo. Que si la tribulación, que si Cristo viene en la mitad o después, sean 3 años y medio, 7, va a pasar tribulación. ¿Sí? Venga a la mitad o venga al final, va a pasar tribulación. Yo creo que vamos a pasar los 7 años de la tribulación. Ya usted puede ir y mirar y sacar sus conclusiones, pero sea a los 3 años y medio de la gran tribulación o a los 7 años, mínimo 3 años y medio le toca de gran tribulación. Mínimo. Entonces, ¿cómo nos vestimos? Sufriendo por Cristo, pagando el precio. Y hágase la pregunta, ¿qué precio está pagando usted por Cristo? Y si al hacer esta evaluación usted se está sintiendo muy cómodo, creo que es un llamado a despertar. Si a usted seguir a Cristo no le está costando nada, creo que tiene que evaluar algo en su fe. Porque Dios, a través de toda la Biblia, nos dice,
van a pasar por sufrimiento, van a pasar por pruebas. Inclusive cuando Jesús ora por sus discípulos, les dice, no te pido que los saques de este mundo, te pido que los guardes del maligno. Así que si usted está muy cómodo, lo invito a que reflexione un poquito. Piense, yo me estoy vistiendo para el día de la boda. Yo anhelo ver a mi esposo, anhelo casarme con él. ¿Cómo me estoy preparando? 2. Dice, los que lavan sus túnicas en la sangre del cordero. Ahora, usted se podría preguntar, ¿cómo es esto que si yo tengo una ropa, cómo la voy a lavar en sangre? ¿Sí? Dice, no, pues va a quedar roja, ¿sí? O sea, si lavo, nunca he metido algo blanco a la lavadora con una prenda roja que le sale toda rosada, usted, ¿cómo voy a lavar? ¿Cómo voy a lavar mi ropa? ¿Cómo voy a lavar mi túnica? En la sangre del cordero. Ese es un pasaje muy conocido. Si vamos a Isaías 1:18 dice, vengan, pongamos las cosas en claro, aunque sus pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Y esto nos lleva a una cosa puntual, y no empecé con esto, pero tal vez pueda haber empezado con esto, y es que sin importar nada de lo que usted haga, inclusive dar su vida por Cristo, sufrir los padecimientos de Cristo, si usted primero no es lavado por la sangre del cordero, de nada sirve. O sea, antes de usted pasar un padecimiento por Cristo, el primer llamado es, ponga su confianza en el cordero que fue al matadero por usted. O sea, si usted no ha creído en Cristo, de nada le sirve pasar padecimientos por Él, porque lo primero que tiene que pasar es que usted haya lavado su túnica en la sangre del cordero, que su vida, aunque estaba roja, manchada de pecado, Dios lo hizo blanco como la lana. Esa es otra forma de vestirnos de novia, ¿no? Creo que es el primer paso que damos a los que ponemos nuestra confianza en Cristo, ¿no? Ese es nuestro primer pasito de vestirnos para ese día de la boda. Vamos a avanzar con otros puntos de cómo nos podemos seguir vistiendo. Me encanta el versículo 15, dice, por eso están delante del trono de Dios y día y noche le sirven en su templo. Están delante del trono de Dios y día y noche le sirven en su templo. No sé si usted ya conectó algo en su cabeza. Cuando yo leí este versículo, lo primero que pensé fue casa de oración. ¿Sí o no? Porque ¿cuál es el propósito de una casa de oración? Levantar un altar donde día y noche adoremos a Cristo, que su presencia sea central, que edifiquemos una casa, que intercedamos día y noche. Es decir, ¿cómo nos vestimos? Estando delante del trono día y noche. Día y noche no es venir un domingo a la iglesia. Eso es a duras penas un 5% de su semana. Ni siquiera. ¿Se quiere vestir de novia para su novio? Un domingo no basta. Ni siquiera un jueves y un domingo basta. No por decir que venía a la casa de oración, ya entonces va a completar el 100% de estar día y noche. No. Día y noche. Es decir, me despierto en la mañana, me postro delante del Señor. En mi casa, hago de mi casa un altar de adoración. Me levanto, Dios, quiero tu presencia hoy en mi hogar. Voy al trabajo, Cristo, ¿dónde estás tú aquí? ¿Qué quiere? O sea, si entiende esta dinámica de día y noche, día y noche. ¿Cómo nos vestimos para prepararnos para la novia?
delante del trono, día y noche. Un ratico un domingo, un ratico un jueves, no alcanza. No alcanza. ¿Llegaría usted a su boda sin vestido y solo con las sandalias? ¿Sí o no? Día y noche delante del trono de Dios. Y ahí mismo en el 15, y le sirven en su templo. ¿Cómo está nuestro servicio a Él? Y déjeme decirle, el único lugar que hay para servir no es la iglesia. Si usted piensa que para servirlo tiene que hacer algo en una iglesia, está muy equivocado. ¿Sí? Usted tiene 24 horas del día, 7 días en la semana y 30 días del mes y 365 días del año para servir. Así que si usted piensa que el servicio a Dios es solo un domingo, está muy equivocado. Porque allá afuera hay necesidad. Allá afuera hay personas que están anhelando conocer a Jesús. Allá afuera hay personas que están pasando hambre, que están pasando frío, hay personas que están pasando por situaciones muy difíciles. Hace poquito fuimos a evangelizar a la clínica Los Nogales en Bogotá y escuchamos unas personas con unas historias desgarradoras, personas sin esperanza. ¿Y usted cree que servirlo solo puede ser aquí? ¿Y esas personas qué? ¿Cómo nos vestimos de novia? Sirviéndole, sirviéndole. Tomando esta postura de a donde me digas, yo iré. Tomando esta postura de decir, aquí estoy, envíame a mí. Diciendo, yo seré tus manos y yo seré tus pies. Servicio no es tocar un instrumento en la iglesia, servicio no es trapear la iglesia, servicio no es predicar, no es hacer unas diapositivas, no es darle una clase a unos niños. Hace parte de, pero no es lo único. ¿Te quieres vestir de novia para tu novio? Sírvele. Sírvele. Y si todavía no has encontrado un lugar donde servir, búscalo, pídele a Dios, Dios, dime a dónde quieres que yo vaya, dónde quieres que yo sirva. Habla con los líderes de tu iglesia. Habla conmigo, con Mate, con Álvaro, con Majo, con Jane, con cualquier persona y ve y diles, oye, tengo el deseo de servir. A mí, no sé, yo me muevo en la misericordia, vamos y repartimos almuerzos. Camine, para eso está la iglesia, ¿sí? Para ayudarlos a servir. Pero no es el único lugar donde podemos servir. Entonces, llevamos 4 puntos de cómo nos vestimos. El primero, dando la vida por Cristo. Lavados por la sangre del Cordero. Adrián la agarró. Adrián la agarró. Vamos 4 puntos de cómo nos podemos vestir. Vean, y creo que hoy les voy a compartir como unos 7 puntos, pero hay muchos. O sea, hoy puntualmente les quiero hablar de 7, pero si usted lee la Biblia con detenimiento se va a dar cuenta que hay muchísimo que podemos hacer para vestirnos de novia, muchísimo. Sino que los estoy condensando en estos 7 puntos principales y de ahí usted puede empezar a desmenuzarlo y a hilar más delgadito. Me encanta cómo termina ahí, como dice el versículo 16, porque uno dice, oiga, hasta ahora está duro, ¿no? O sea, ¿a cuántos les ha dado un poquito duro esto? A mí me ha confrontado un montón. Preparando esto me ha dado durísimo. Entregar mi vida por Cristo, padecer sufrimientos, servir, o sea, darle algo que me cueste día y noche. O sea, son cosas difíciles de lograr. Pero hay una recompensa, versículo 16, y dice,
y no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador. Y este versículo me encanta, porque el Cordero que está delante del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Qué tal esa recompensa? ¿Será que vale la pena hacer un esfuercito por él? Yo no sé ustedes, pero yo quiero ser pastoreado por el Cordero. Yo no sé ustedes, pero yo anhelo que Él seque las lágrimas de mis ojos. Yo no sé ustedes, pero yo quiero que Él me guíe a la fuente de agua viva. Esa es la recompensa. Si usted va y obedece y entrega su vida por Él y da lo que le cuesta y sirve en el templo y busca su presencia día y noche, entonces va a poder ser pastoreado por el Cordero y Él secará su lágrima y lo va a llevar a la fuente de agua viva. La palabra también dice que vengan a mí los que están trabajados y cansados y yo les daré descanso. A esto se refiere. Y no solo trabajados y cansados, que muchas veces lo asociamos, ¿no? Con, el trabajo esta semana estuvo durísimo, estoy trabajado y cansado, entonces voy a descansar en Él. Sí, Dios sí le va a dar descanso, pero Él le va a dar descanso cuando usted sufra por Él también. Vamos ahora a Apocalipsis 19. Vamos desde el versículo 7. Bueno, inclusive podemos leer desde el 5. Dice, desde el 4, dice, entonces, 19:4, entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron, amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos. Truenos, ¿no? Otra vez. Que exclamaban, aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegremos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, y su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han salido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Me encanta que la Biblia se explica con la Biblia, ¿sí? No queda ahí y se han vestido de lino fino, sino que va y nos da la descripción de qué consiste el lino fino y nos dice, el lino fino representa las acciones justas de los santos. ¿Cómo nos vestimos de novia? Acciones justas. Con las acciones justas. Aquí nos podemos quedar, podemos hacer otras 2 o 3 prédicas acerca de acciones justas. Pero póngalo usted en sus palabras, en su entorno. Para usted, ¿qué es una acción justa? ¿Sí? Ya mencionamos algunas, ¿no? Siendo las manos y los pies de Jesús, dándole de comer al necesitado, dándole abrigo al que tiene frío,
Y si empezamos a hilar más pequeño entre nosotros creyentes, orando unos por otros, acciones justas. No es más complicado que eso. Eso no tiene otro significado adicional. Acciones justas. ¿Cómo nos vestimos de lino fino? Acciones justas. Ahora, pues evaluemos, ¿no? ¿Cuáles son mis acciones justas? Otra cosa para pensar. Piensa cómo te vistes de acciones justas. ¿Cómo refleja esto tu carácter? ¿Cómo con tus acciones y tu carácter te estás vistiendo de manera hermosa para Él? Apocalipsis 22, vamos un poquito más adelante, versículo 12. Dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Otra vez, lavar nuestras ropas. Pero esta expresión, lavar sus ropas, tiene un origen griego muy interesante. Esas palabras en griego son oipoio un testacentolas. Suena chistoso, ¿no? Pero la raíz de esta palabra, cuando dice lave sus ropas, traduce a guarden sus mandamientos. Guarden sus mandamientos. ¿Cómo nos vestimos de acciones justas? Guardando sus mandamientos. Y sabe que es muy, muy curioso de esto, si nos devolvemos, no nos vamos, ya por tiempo no nos vamos a devolver, pero en Éxodo capítulo 19, cuando leímos el monte Sinaí, ¿qué pasa después de todo este estruendo de la boda? ¿Alguien sabe? No, justo después de que Dios desciende al monte Sinaí. Las tablas de la ley, los famosos 10 mandamientos. Una boda cuyos votos son 10 mandamientos, y ahora nos dice Apocalipsis 22, laven sus ropas, guarden mis mandamientos. Nos vestimos de novia guardando sus mandamientos. Apocalipsis 21, vamos a vernos una paginita, ya habla de la Nueva Jerusalén, la restauración de las cosas, dice 21 desde el versículo 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Quiero detenerme en un segundo. Si se dan cuenta que no dice, y bajo la novia vestida para su novio, ¿qué dice? Le da un atributo al vestido. Hermosamente vestida. Todo esto que hemos venido mencionando son formas de vestirnos. Pero el hecho que diga hermosamente, para mí eso es un llamado a la excelencia por Cristo. Porque una novia no se prepara a duras penas regular para su novio. Usted se imagina que, hombre, se imagina que el día de su boda usted viera a su novia con el vestido todo descachalandrado, con el tacón roto, con el velo a medio poner, colgado
¿De dónde no es? Hermosamente vestida. O sea, yo, la verdad, el tiempo se me pasó muy rápido, pero cuando nosotros nos casamos, a Majo se levantaron yo no sé a qué hora para empezar el proceso del vestido, del maquillaje. Marty estuvo ahí, Cari estuvo ahí. Eso duraron desde yo no sé qué hora, como 6 de la mañana, 7, como nos casamos a las 3 de la tarde, o algo así. Imagínense desde las 7 de la mañana hasta yo no sé qué hora preparándose para que estuviera hermosamente vestida. Así que nos estamos vistiendo con acciones justas, con dar la vida por Cristo, una cosa, la otra, ya hemos dado varios puntos, pero dice hermosamente, no a medias. Si va a servir a Dios, no lo sirva a medias. Si va a ser sal y luz, no sea sal y luz a medias. Si va a tener acciones justas, no lo haga a medias. No se vista a duras penas para el día de la boda. Hágalo con excelencia, hermosamente. Otra vez vuelve y nos dice, vamos aquí en el versículo 5, 4, y él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente de agua viva. Me encanta el versículo 7, dice, el que salga vencedor heredará todo esto. El que salga vencedor. El que pasa por la tribulación y vence y sigue firme. El que le da a Dios lo que cuesta, firme. El que es las manos y pies de Jesús, firme. El que salga vencedor recibirá, heredará todo esto. Ahí mismo en el 21, ya para cerrar, más adelante en el versículo 9 dice, se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me habló así, ven que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Y luego, no lo vamos a leer por tiempo, pero hace una descripción de toda la explanada del templo de Jerusalén, donde está congregada toda la novia, toda la iglesia congregada en Jerusalén, y le dice, ven que te la va a presentar. Entonces hace toda una descripción de todo el templo, de la Nueva Jerusalén, donde está toda la iglesia reunida. Le presenta a la novia del Cordero y está mostrando toda la ciudad de la Nueva Jerusalén. Y dice, da medidas, y dice, aquí hay una muralla, aquí hay una entrada, aquí estaba no sé qué, y da una descripción. Y luego en el versículo 22, este versículo me encanta. Dice, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Ya no hay más templo edificado. Ya no hay más, ya no hay un edificio. Porque el templo son Dios y el Cordero. ¿Se da cuenta que el deseo de Dios siempre fue habitar entre nosotros? Desde el monte Sinaí en Éxodo hasta Apocalipsis, Cristo, su deseo siempre fue habitar entre nosotros. Siempre fue casarse con su novia. ¿Se acuerda
este versículo 22 no les suena parecido a algo que leímos al inicio? En Jeremías, ya no echaremos de menos el arca ni nos acordaremos de ella, porque en aquel tiempo a Jerusalén la llamarán trono del Señor.